Hola, hola, un saludo muy especial para todos los jóvenes victoriosos que nos están viendo en esta oportunidad, para las personas que nos están viendo por primera vez y para todas las personas también que nos están escuchando, los que nos siguen constantemente. Hoy vamos a tener un espacio distinto en esta reunión de jóvenes. Y bueno, yo digo jóvenes, pero se sabe que aquí joven no es el de la edad, sino joven es el que en su corazón ha sido rejuvenecido por Cristo, porque Él viene a rejuvenecernos también. Entonces cuando yo digo joven es para todos, no estoy excluyendo a nadie, todos somos jóvenes, la vieja es la cédula, en fin. Entonces va a haber un nuevo apartado en estas reuniones de amigos que trata acerca de ciertas historias de la palabra. Entonces el apartado como tal se llama tiempo de historia y vamos a estar aprendiendo acerca de ciertos personajes y ciertas situaciones que marcaron la vida de estos personajes. Hay unas que no son tan conocidas, quizás que nunca hayan leído o que sí leyeron, pero como que no le habían prestado la atención suficiente, ¿sí? Precisamente con la historia de hoy me pasó algo así. Resulta que yo estaba leyendo Primera de Samuel porque quería aprender acerca de la vida de David. Y yo dije, bueno, para aprender de la vida de David quiero leerme desde Primera de Samuel, la vida de Samuel, cómo fue el llamamiento de Samuel de David y después pues toda la parte de los salmos y todo esto. Porque yo pues soy adoradora y quiero aprender a adorar en espíritu y en verdad. Para eso pues es bueno tener un referente. Tenemos a Jesús que es nuestro ejemplo a seguir en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Pero hay otros personajes que también, digamos que pasaron por cosas difíciles y fue formado su carácter desde muy temprana edad, como lo fue David. Entonces, pues, dado mi interés de querer conocer acerca de David y todo esto, y de por qué era un hombre conforme al corazón de Dios, por qué si yo había escuchado que él había pecado, por qué aún así era tan amado por Dios. Entonces empezó y surgió en mí como ese querer leer. El caso es que yo leí esta palabra, está en Primera de Samuel 7, la empecé a leer y pues para mí fue una palabra normal, sí, yo seguía leyendo, escudriñando la palabra, pero ya. Y cuando estaba preparando la palabra para hoy y estaba pidiéndole revelación al Señor de pues qué era lo que íbamos a hablar, encontré esto en Primera de Samuel 7, esta palabra que se supone que yo ya había leído, pero que sinceramente no recordaba. Y siento que tiene muchas perlas. Encontré muchas perlas, muchas más perlas de las que encontré la primera vez que la leí. Y habían cosas que no recordaba. Entonces la quiero compartir con ustedes. Quiero que compartamos de esta linda historia. Y aparte de eso, vamos a sacar unas enseñanzas o los puntos claves de esta historia, ¿sí? Para ver qué podemos dejar en nuestra vida y cómo podemos aprender. Porque lo importante de la palabra, que es nuestro manual de instrucciones, es que podamos aprender de ella, que podamos meditar en ella y que podamos colocar algo en práctica. Entonces, bueno, antes de empezar con este tiempo de historia, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu presencia. Te adoramos y te damos todo el honor, la gloria y la honra a ti. Te pido que seas tú revelándonos, que seas tú poniendo el convencimiento en nuestro corazón, que podamos aprender muchísimo de esta palabra y que lo pongamos en práctica, porque tú nos mandas a obedecer y a entregar cada parte de nuestra vida a ti. Te amamos, te bendecimos, damos honor, gloria y honra para siempre. Amén. Ahora sí, vamos a leer. Si tienes ahí tu Biblia, pues te invito a que busques en Primera de Samuel 7, 3. Y dice así. Primero vamos a leer toda la historia. Dice: Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos.
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Antes de empezar a escudriñar lo que el Padre quiere decirnos hoy, quiero decir algo importante, y es que yo creo que lo que debemos hacer los hijos de Dios, una de las cosas más importantes es, debemos recordar. No podemos permitirnos olvidar. Por eso es tan importante recordar estos acontecimientos, y creo que es tan importante tener este tiempo de historia para recordar las cosas que el Padre hizo por su pueblo Israel y las cosas que va a hacer también con nosotros. Asimismo, como recordamos la historia, debemos recordar lo que Él ha hecho con nosotros desde que nacimos. Por eso siento que es tan importante tener este tiempo de historia y el poder permitirnos recordar esos acontecimientos que quizás se nos olvidan con facilidad, que quizás como que, sí, tan chévere, leemos esto y tan bonito, pero y ya, ¿sí? Y nos permitimos olvidarlo. Entonces yo creo que de verdad es necesario y es una invitación para que todos los días recordemos. Recordemos las promesas, recordemos las palabras que Él ha puesto en nuestro corazón, recordemos su poder, todo lo que Él tiene, para que en medio de las situaciones difíciles, cuando creamos que no podemos más, podamos recordar que en Él lo tenemos todo, que así como liberó a su pueblo en el pasado, también nos va a librar a nosotros de todo lo que se nos presente. Ahora ya entrando en materia, quiero resumir lo que significó para mí esta historia, esta enseñanza, en una frase, y la frase es la siguiente. Dice así: para que haya libertad es necesario el sacrificio. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar por partecitas. En el versículo 3 dice: habló Samuel a todo Israel, a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Lo primero que le dijo que fue que tenían que volverse a Jehová con todo el corazón, ¿cierto? Quitad los dioses ajenos y Astrot. Eso es lo segundo que tenían que hacer. Quitar todo lo que le quitara el primer lugar a Dios. Tercero, y preparad vuestro corazón para poder servirle. Entonces, primero, volver a Dios, ¿cierto? Con todo el corazón. Segundo, quitad todo lo que estorba, todo lo que ocupaba en el corazón de ellos el primer lugar, quitarlo. Y tercero, poder preparar su corazón para servirle. ¿Esto qué traería? Y os librará de la mano de los filisteos. Dice, preparad el corazón para Jehová y solo a Él servir. Y Él nos librará de la mano de los filisteos. ¿Qué pasa? Nosotros no, ¿cómo decirlo? No es que tengamos que hacer esto para ser bendecidos. Si queremos reclamar las promesas de Dios, tenemos que hacer lo otro. Y entonces vivimos pensando en no, solamente sí, la promesa de ser bendecidos, no sé qué. No, el amor es un ida y vuelta, ¿sí? Cuando tú tienes una relación con alguien, bien sea de amistad, laboral, sentimental, tú aportas algo a esa persona, aportas algo a la situación y por ende también recibes. El amor no siempre es recíproco, o más bien las amistades, las relaciones no siempre son recíprocas, pero cuando hablamos de justicia es justo que haya reciprocidad, porque tú das lo que eres y asimismo mereces recibir.
El Padre constantemente quiere darnos cosas, pero a Él le interesa muchísimo más que nuestro corazón esté rendido a Él. Él podría bendecirnos en todo momento y aún así lo hace y nos da la fortaleza y un día más y su misericordia nos permite conocerlo. Pero aparte de esto, Él quiere que nosotros aprendamos a vivir para Él, que Él apartemos nuestro corazón. Él, en múltiples historias de la palabra, Él nos recuerda que para Él lo más importante es nuestro corazón, porque de Él mana la vida, y si volvemos nuestro corazón a Él, o más bien nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, vamos a aprender a depender de Él. Luego de esto dice que quitemos todo lo que estorba, todo lo que nos quita el primer lugar, y seguidamente podemos preparar nuestro corazón para servirle, porque un corazón lleno de cosas contrarias, la verdad no va a permitir que fluya el Espíritu en nosotros, no va a permitir que seamos llenos por Él, porque ya está ocupado por otra cosa. Ayer hablaba con un amigo y él me decía, es que yo me he dado cuenta de que el enemigo, el adversario, Satanás, no le interesa que nosotros le rindamos culto a él. A él le interesa que nosotros estemos tan distraídos en otras cosas que le rindamos culto a cualquier otra cosa, que adoremos a cualquier otra cosa. Nuestros deseos, la carne, el mundo, ¿sí? Una persona que quite el primer lugar de Dios, porque Él desde siempre, Él no pudo igualarlo en la antigüedad cuando se rebeló contra Dios. Entonces, ¿qué quiere? Quitarle, distraernos para que nuestro corazón esté apartado de Él. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Examinarnos día a día. ¿Qué cositas no le hemos entregado a Dios? ¿Qué será eso que todavía está ahí en el corazón que no me permite acercarme del todo al Padre? O que me permite acercarme pero hasta cierto punto. ¿Queremos ser como Aarón, que no podía pasar a la presencia de Dios totalmente? ¿O queremos ser como Moisés, que podía hablar directamente con Dios? Que no lo podía ver como tal físicamente porque nadie ha visto a Dios, pero decía que hablaba con Dios como un amigo. Entonces, es supremamente importante que examinemos nuestro corazón, miremos qué cosas quizás tenemos ahí que no le hemos entregado al Padre y que podamos empezar a entregárselas, porque la recompensa es grande y la promesa es enorme, pero debemos poner también de nuestra parte. Seguidamente de eso dice que debían preparar su corazón para poder servirle, porque un corazón sin proceso, sin procesar ahí quietico, la verdad no puede servir, porque para servir hay que pasar por proceso y constantemente estamos en proceso y muchas veces no nos gusta, porque pues a quién le gusta sufrir, ¿sí? O a quién le gusta ser incomodado. ¿Quién se siente feliz estando en un lugar donde está incómodo? La verdad no, ¿cierto? Pero muchas veces es necesario ese sacrificio para poder tener esa libertad para hablar de Él, esa libertad para servirle, esa libertad para salir adelante. Entonces, no miremos el proceso y el sacrificio como algo malo. Miremoslo como nuestra reciprocidad para Dios, ¿sí? Bueno, Padre, tú has sido tan bueno y tan fiel con nosotros. Toma esto de lo más profundo de mi corazón, porque lo más importante es un corazón sincero. Si tenemos un corazón lleno de, ¿cómo decirlo? Egoísmo, de estar pensando solo en nosotros mismos, la verdad va a ser muy difícil acercarnos al Padre. Siguiendo con la historia, otro punto que me pareció supremamente importante para resaltar es la siguiente, donde dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué hicieron ahí? Obedecieron, ¿sí? Después de todo esto, de lo que les dije, que Samuel les había dicho que debían preparar su corazón, que debían volver su corazón a Jehová, que debían sacar todo lo que apartara, sí, todo lo que no les permitiera tener como esa comunión con el Padre, ellos obedecieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, debemos estar atentos a obedecer. Y dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Tuvieron un acto simbólico. Y ayunaron aquel día, hicieron un sacrificio. Aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí pasaron varias cosas interesantes. Primero, hubo obediencia. Segundo, hubo sacrificio. Tercero, hubo confesión. Es importante estas otras tres cositas, que nosotros aprendamos a que debemos obedecer. Es supremamente importante que lo hagamos.
es supremamente importante que reconozcamos los pecados que hay en nuestro corazón también. Y es supremamente importante que nosotros nos rendamos delante de Jehová. Aparte de esto, dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Aquí yo entendí que a veces uno puede tener miedo, ¿sí? Hay ocasiones en las que uno puede tener miedo, somos seres humanos, pero inmediatamente ocurre algo en esta historia. Dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pudieron haber tenido miedo, ¿sí? Pero reconocieron la autoridad que estaba en Samuel, reconocieron que Dios podría librarlos y por ende le pidieron a Samuel que clamara. Entonces, a pesar de tener miedo, creyeron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y por eso digo que de cada palabra que leemos debemos aprender algo y colocarlo en práctica. No te estoy pidiendo que no tengas miedo nunca, no te estoy pidiendo que no te llenes de temor en ocasiones, pero siempre que llegue ese miedo, reconoce y recuerda. Permítete recordar quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te va a librar de cada batalla que te enfrentes. Pero recuerda que debes obedecer, hacer sacrificios, apartarte y volver tu corazón a Dios. No son en ese orden, tienen el orden específico aquí como lo dice la palabra. Primero, volverse con todo el corazón a Dios. Segundo, quitar todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Tercero, preparar el corazón para servirle. Ahí Él ya prometió, seguidamente sigue la promesa, que Él va a estar con nosotros y nos va a librar de cualquier cosa. Seguidamente debemos obedecer, reconocer nuestros pecados, confesarlos, hacer un sacrificio, apartarnos de eso y creer. Lo más importante es creer, y para mí esto se resumiría en eso. Cuando uno cree, hace las cosas sin estar cuestionando, y a pesar de las veces que venga el cuestionamiento, recordar que la verdad es Cristo, y que Él es el que da el convencimiento, que para contrarrestar la duda debemos estar convencidos de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo. Y ahora vamos a terminar ya la historia, otra cosita que me pareció importante. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Esta parte me hizo pensar en que hubo un sacrificio por parte de Samuel también, que fue un cordero, fue un sacrificio físico, pero yo sinceramente creo que Jehová oyó porque vio el sacrificio de su pueblo, porque vio la disposición en su corazón, porque vio la obediencia, porque vio que su pueblo dijo ya no más, pecamos pero ya no más. Y hacer un cambio, hacer un alto en el camino y decidir cambiar es lo más importante. Entonces, pues, habiendo ya leído y estudiado esta partecita de la Biblia, esta hermosa historia, no sé cuántos la conocían, la verdad es que yo creo que ya la había leído varias veces, lo que les digo, ya estaba estudiando primero de Samuel pero no recordaba. Entonces encontramos perlas en cualquier parte de la palabra. Los invito a que lean la Biblia, los invito a que lean esta palabra, a que empiecen a vivir por ella, que la crean, que la estudien, que la escudriñen, y si el Padre les revela algo distinto, también que lo puedan colocar en los comentarios, porque es buena esa retroalimentación, ¿sí? Debemos aprender a reconocer también la autoridad que hay en otras personas. Nosotros podemos ser personas de autoridad si en algún momento el Padre decide usarnos, si en algún momento nosotros podemos tener autoridad respecto a algún tema, pero también hay otras autoridades que están puestas en la tierra para ayudarnos a nosotros también, y reconocer la autoridad que está en otras personas también es importante. Espero que esta palabra quede en sus corazones. Declaro que son buena tierra y que van a dar fruto al 100%. Y nos vemos en una próxima oportunidad y en otro episodio más de Jóvenes Victoriosos y de Tiempo de Historia. Recuerden que es importante permanecer, es importante obedecer y por nada del mundo permitirnos olvidar. Un abrazo grande y los quiero muchísimo.